armados para la batalla estamos. Por darnos la vida, por darnos la oportunidad de poder, Señor, tomar este tiempo para la meditación de tu palabra. Yo te ruego, querido Dios, que tú hables a mi corazón, habla a mi vida, bendíceme con tu palabra, en el nombre de Jesús, y bendice el corazón de cada uno con tu palabra, por Cristo Jesús, gracias Dios, amén. Siéntese y prepare una porción bíblica, Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, capítulo 13, voy a leer desde el versículo 1. Quiero, antes que todo, ofrecer una disculpa. En la mañana que estaba predicando, no quise quitarme el cubrebocas y eso hace que uno se sienta más oprimido para hablar. Voy a quitármelo, estoy a una distancia muy considerable y quiero en esta mañana o en esta tarde, noche, no sé cómo decir, tarde o noche, tomar esta palabra. Repito, Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, capítulo 13. Vamos a leer desde el versículo 1. Quiero en esta hora hablar del tema la obediencia a la palabra. ¿Cómo, hermanos? Otra vez. La obediencia a la palabra. Oiga, qué bonito. Veo aquí al hermano Jesús. Qué gusto verle aquí, hermano. Gracias a Dios. Bien, voy a hablar de la obediencia y de la obediencia obviamente a la palabra. Supongo que todos ustedes saben qué es obediencia. Y si alguno no supiera, bueno, como diríamos o como dijo en una ocasión un maestro, se le queda de tarea. Lo importante en este caso, lo que yo quiero exponer aquí es aprendiendo a obedecer la palabra del Señor. Un día Jesucristo, hablando a sus discípulos, les dijo: el que oye mi palabra y la hace, le compararé a un hombre que edificó su casa, y cavando, plantó su casa sobre la roca. Y vinieron lluvias, soplaron vientos, crecieron los ríos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y la casa no fue derribada. La casa permaneció, la casa soportó el embate del término que hoy se usa de la naturaleza. Pero el que oye la palabra y no la hace, el Señor lo compara al hombre que edifica su casa y la planta sobre la arena. Vienen las lluvias, soplan los vientos, crecen los ríos y la casa cae, dice Cristo, y esa es una palabra muy fuerte, y fue grande su ruina. ¿Dónde estriba la diferencia entre los dos constructores de esta parábola? En un detalle muy importante: obediencia. ¿Está aquí conmigo? Eso dice Cristo, ¿sí o no? El que oye mi palabra y la hace, lo voy a comparar al hombre que supo edificar su casa, que la plantó sobre la roca. Y aunque soplaron vientos fuertes, crecieron los ríos, vino aquel torrencial de lluvias y pegó los ríos duros contra aquella casa, la casa soportó. Detalle importante para nuestra vida.
Cuán difícil resulta para muchos la obediencia a la palabra. Cuestionamos muchas veces la palabra. Por ejemplo, hace años hablando con una hermana respecto a su vestimenta no propia, su atuendo no propio como cristiana, dijo: pastor, ya me lo ha dicho muchas veces, pero yo no creo perderme por algo tan simple. A mí me gusta arreglarme así. Es mi gusto y yo no creo que por algo tan simple yo me vaya a perder. Cuán difícil resulta para nosotros entender la importancia de la obediencia a lo que Dios dice. Alguien me dijo: pastor, ¿y si yo no me bautizo, no soy salvo? Y le digo: bueno, la Biblia dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Marcos 16, del 16 en adelante. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y si usted creyó el evangelio, ¿qué le hace falta para que se bautice? ¿Sí me explico? Si ya aceptó a Cristo como su Salvador, la obediencia es importante. Les voy a contar de otro caso insólito también que la Biblia lo menciona. Cuando aquella esclava israelita oyó allá en la casa de su patrón Naamán, del sirio, que estaba leproso, ella dijo: si mi Señor fuera a mi tierra, allá hay profeta de Dios que lo sanaría. Y ni tardo ni perezoso, fue y habló con su rey y lo envió con cartas de poder bien recomendado para que fuera sanado. Y el rey de Israel, el rey Acab, rompe su ropa y dice: ¿qué soy yo acaso, Dios, que pueda matar y dar vida? Mira que este rey solo busca ocasión para hacerme la guerra. Y cuando oyó Eliseo lo que el rey había dicho, le dijo: mándalo para acá y sabrán que hay profeta en Israel. Entonces fue enviado por el rey a Eliseo, y allá va el leproso. Segundo Reyes 5, allá va el leproso. Y cuando llega Naamán a la puerta del profeta Eliseo, entra el siervo y le dice: Eliseo, ahí está Naamán el sirio, el general famoso, el grande del ejército del rey de Siria. ¿Y qué tiene? Viene leproso y es enviado para que lo sanes. Ve y dile. Ni siquiera se movió Eliseo. Envió a su siervo: ve y dile que se zambulla 7 veces en el Jordán y será limpio de su lepra. Y cuando le dieron el recado, dio la vuelta muy disgustado, y él dijo: escuche bien, a veces algunos suelen tener el espíritu de Naamán, no son enfermos de esa maligna enfermedad, pero a veces tienen ese espíritu de Naamán. No quieren ser humildes y obedecer. La obediencia es un atributo de los sencillos y humildes. La obediencia es un atributo de grandeza. No menoscaba, no destruye, no denigra la vida del hombre. La obediencia es virtud que engrandece la vida de los que quieren ser grandes. ¿Me está oyendo bien? Y entonces Naamán da la vuelta y dice: yo pensé que cuando yo llegara el general de Siria, de seguro saldría este profeta
y puesto en pie delante de mí, me tocaría y me sanaría. La arrogancia no lo dejó y echó a caminar retirándose de la casa. Pero dice la palabra que sus siervos, insistiéndole, le rogaron diciendo: si el siervo de Dios, el profeta, te hubiera pedido una cosa grande, ¿no la harías? Oh, sí, por supuesto que la haría. Claro que a veces nos gusta hacer cosas no tanto por humildad, sino más bien por jactancia y vanagloria, porque creemos que lo podemos hacer. Pero cuando se trata de cuestiones que pensamos que no van con nosotros, no estamos muy dispuestos a hacerlo. Y lo que vamos a leer habla de eso exactamente. Pero sus siervos insisten, entonces no te pidió gran cosa. No, es que allá en Damasco tenemos dos ríos muy bonitos, Abana y Farfar. Están mejores las aguas que las del Jordán. Las del Jordán son aguas revueltas. Se ve el agua, parece que tiene lama. Es el color del agua y así se ve como agua revuelta de río sucio. ¿Cómo me manda que me bañe aquí en el Jordán si Abana y Farfar, ríos de Damasco, son mejores que este Jordán? Y permítame decirle algo lógico. Ahí parecía Naamán tener toda la razón. Pero lo que Naamán no entendía era que la orden del profeta era imperativa. No era en Abana ni en Farfar. Allá se podía resumir 21 veces en cada río. Es decir, 3 veces más de lo que le dijo el profeta. Pero no era donde Naamán quería, no era como Naamán quería, era como el profeta de Dios le había ordenado. Diga conmigo, no es como la carne quiere. Dígalo fuerte, no es como la carne quiere, sino como Dios ordena. A ver, dígalo usted solo. Dígalo más fuerte, me encanta eso. Hermana, hermano, no es como a ti te gusta, sino como Dios quiere. ¿Entendido? No es como a ti te gusta, sino como Dios quiere. Obedecer, sí. ¿Qué fue lo que le dijo Samuel a Saúl? ¿Acaso Dios se place de los sacrificios de animales gordos más que de la obediencia? No. Porque la obediencia es mejor que los sacrificios. ¿Está aquí conmigo? Amén. A ver, diga otra vez, no es como la carne quiere, sino como Dios manda. ¿Está aquí conmigo? Y entonces Naamán fue y se zambulló las 7 veces, dice la Biblia. Y yo puedo imaginarme a Naamán zambullirse la primera vez y los muchachos echándole porras y aplausos allí. ¡Viva, viva, viva mi general!, dicen los soldados, deteniendo ahí su fusil, posiblemente su arcabuz, ¿no? Y le dice, la segunda. Y va por la segunda, y va por la tercera, y va por la cuarta. Y cada vez que sale Naamán se ve y sigue leproso. Mi pregunta es, ¿y si Naamán hubiera sanado a la primer zambullida, se habría sumergido a las otras 6 veces? ¿Y si hubiese sanado la segunda, iría por la quinta? No. Posiblemente la quinta y la sexta, refunfuñando, le dice a sus soldados, ya ven, no me he sanado. Te faltan 2, mi comandante, te faltan 2. Vamos por la sexta. Se sumerge la sexta. Ya ven,
Vamos por la séptima, te falta una. 7 implica perfecto. Escucha bien. Por eso Naamán no lo dijo 6 veces. Porque Dios quiere una obediencia completa, no a medias. Y cuando va por la séptima, la Biblia dice, estoy hablándoles de eso, de 2 Reyes 5. Cuando va por la séptima y sale, la Biblia dice que su carne se le había vuelto como la carne de un niño. Limpia, no solo sana, sino su carne estaba con una textura de piel maravillosa, encantadora. Sí, dale palmas al Rey de Gloria. Para que nadie se sienta mal, voy a hablar de este señor de 70 años. Si alguien trajera aquí un niño de 4 a 8 meses bañadito y talqueadito, ¿a quién le gustaría mejor acercársele? ¿A este caballero de 70 años o al niño? ¿Quién tiene mejor olor? ¿Quién tiene su piel más agradable? Dígalo, no le dé pena. ¿Al bebé? Sí, no le dé pena. Yo haría lo mismo si usted me preguntara, y sin mediar más tiempo yo le digo, pues claro que al niño. Entonces, cuando Dios dice en su palabra que le volvió su carne como de niño, está hablando de piel, de tejidos totalmente transformados por la obediencia. No te sientas mal cuando alguien te esté instando que obedezca la palabra, lo que Dios te manda. Más bien, dale gracias a Dios porque hay alguien que está interesado en que tú tengas total derecho a la vida eterna. ¿Está aquí conmigo? ¿Dónde vamos a leer? Juan 13, casi que ya dije todo, ¿verdad? Casi que ya está el sermón ahí. Pero quiero hablarles de la obediencia, no que entiendas a Dios. No se trata que tú comprendas a Dios. Se trata que entiendas que la obediencia a la palabra es lo que te va a mantener fuerte espiritual, moral y hasta físicamente. Estoy tocando así en síntesis testimonios que están en la misma Biblia. Vamos a Juan 13 y dice así: para la honra del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó. Y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Hasta ahí todo va bien. Nadie había refunfuñado. Todos calmados, no entendían, pero todos callados. Se quitaban las sandalias y ahí donde estaban sentados en su silla, todos ponían sus pies en aquel lebrillo de agua, callados. Pero ahí estaba uno que de seguro era Toledo. De seguro era Toledo.
¿Qué dice el versículo siguiente? Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? ¿Tú me vas a lavar los pies, Señor? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo vas a entender después. Pregunto, ¿lo entendía Pedro? ¿Pero qué tenía que hacer Pedro? Quedarse callado y con humildad aceptar que Jesús le lavara los pies. La enseñanza venía después. Pedro le dijo, no me lavará los pies jamás. Jamás. Jesús le respondió, si no te lavara los pies no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Siéntese, por favor. Y otra vez Pedrito se excede. Ahora va más allá de los pies. Señor, no solo quiero que me lave los pies, también lávame la mano, la cabeza. Es decir, Señor, si es un requisito para entrar al reino de Dios, entonces lávame todo, no hay problema. ¿Entendió Pedro allí? No entendió, damas y caballeros. No entendió Pedrito. Pero algo hizo muy agradable. Aceptó que Jesús le lavara los pies. Ahora voy a dar una pequeña explicación y usted va a comprender por qué Pedro no quería que Jesús le lavara los pies. Pedro sabía que el lavamiento de los pies era un trabajo vil, que quien lavaba los pies era el siervo de la casa donde alguien era hospedado, y los pies tenían que ser lavados porque el viaje era pesado y caminando a pie, y si alguien caminaba en bestia después de varias horas, cuando uno viaja en bestia, hay cierto ligamiento en las extremidades inferiores, en los pies. Yo no he sabido de eso, porque nuestra cultura no tiene eso. Pero hace muchos años estaba con nosotros un grupo de hermanas y hermanos. Aquí en esta pequeña casita que teníamos, vivían algunos jóvenes que venían de misiones, que en aquellos años estábamos empezando a crecer. Y voy a decir su nombre con mucho respeto, porque es honroso. Y lo tengo en mi corazón presente por toda mi vida desde que hizo eso. Repito, ni antes ni después alguien ha hecho eso conmigo. Llegamos de la sierra y mi esposa me empezó a preguntar si habíamos comido, cómo nos había ido. Y yo tenía una hamaquita ahí colgada en el corredor que yo había improvisado de un techito que ella había hecho, un tejabán más afuera de lo que era el cuartito donde vivíamos, y había hecho una pila de agua. Posiblemente por esta altura estaba la pila de agua en ese tiempo, pegado a la pared que dividía el terreno para allá y para acá, lo del templo. La pared venía a esta altura. Y la hermana está lavando su ropa o algunos trastos, yo no recuerdo. Y cuando yo me acuesto en la hamaca y subo los pies para descansar,
Veníamos del Manchón Parotas. Habíamos caminado más de 8 horas y luego del Terrero Blanco para acá en carro. Y honestamente yo venía muy cansado. Cuando la hermana ve que yo pongo mis pies en la hamaca así para descansarme y platicando con mi esposa, ella me voltea a ver y yo nada más la veo como que demuda su rostro de color, como con una actitud un poco rara. Y me dice, pastor, entonces caminaron tantas horas. Sí, hermana Julita, caminamos tantas horas. Y pega el salto y con un recipiente de plástico, con un lebrillo de plástico, lo llena ahí de la pila y se mete rápido y saca su toalla. Yo me quedo sin mediar más palabras. Ella corre y sale con su toalla en su hombro y viene y me dice, déjeme quitarle los zapatos y los calcetines. Y le digo, no, por favor, hermana, no. Dice, no me diga que no. Le digo, hermana, nosotros tenemos 3 días fuera de casa. Mis pies no huelen bien, hermana, esto es lógico. Y la hermana dice, no me diga que no. Siéntese. Me quitó los zapatos, me quitó los calcetines. Y cuando me dice, siéntese, ya tiene el lebrillo ahí con agua y me dice, ponga su pie aquí y luego pone el otro. Y empezó a lavar los pies y a ella le rodaban las lágrimas. Después que terminó de lavarme los pies, me dijo, ¿sabe por qué lo hice? Le dije, no. Dice, el Espíritu Santo me dijo que usted le sirve a Él y que yo debía hacer esto para que sus pies descansen. Después de eso, hermanos, yo tuve una maravilla de Dios en mis pies. De verdad. Entonces yo entiendo lo que es en el físico del viajero que camina a pie, el lavamiento de sus pies cuando llega de visita. Es más, cuando llegaba la visita a casa de quien fuera, si el dueño de la casa o el anfitrión tenía servidumbre, ordenaba al siervo, lávale los pies a Raúl, lávale los pies a Eustorgio. Si venían 3, 4 o 5 a posar en aquella casa, a todos les debía lavar los pies. Pero no lo hacía el patrón, lo hacía el siervo. ¿Está aquí conmigo? Entonces Pedro entendía eso. Era conocedor del acto. Para que usted entienda cuál era el argumento de Pedro. ¿Cómo mi Señor me va a lavar los pies a mí? No, eso jamás, Señor, jamás. Y usted sabe lo que es eso de jamás, ¿verdad? Nunca me voy a dejar que me laven los pies tú. Pedro sabía quién era Jesús. Por eso fue que cuando Jesús les preguntó, ¿quién dicen las gentes que soy yo? Y dicen unos de los discípulos, unos piensan que eres Elías resucitado, otros piensan que eres Juan el Bautista, otros algún otro profeta de Dios que ha resucitado. Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Y Simón Pedro se adelanta siempre como, ¿verdad? Iba a decir otra vez como Toledo, intempestuoso. Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Simón Pedro sabía quién era Jesús. Era su Señor. Y ese es el detalle que todos tenemos que aprender en la vida. Jesús es nuestro Señor.
y soberano, Rey de reyes y Señor de señores, porque Él es el Dios del universo. Él es el creador de todo. Dele fuerte las palmas a su nombre. Y cuando el rey daba la palabra, sus súbditos no la discutían. Cuando el rey decía algo, sus súbditos no refunfuñaban. Lo hacían porque habló el rey. Eso sabía Simón Pedro, que Jesús era su Señor y su Rey. Por eso no quería. Pero dentro de toda su ignorancia, esos eran sus argumentos. Y usted y yo haríamos lo mismo, tal vez. O peor. A lo mejor le habríamos querido hasta quitar el hebrillo del agua y la toalla. ¿Sabes qué? No. Déjame que Dios te lave a ti. ¿Cómo que me vas a lavar tú a mí? Pero ahora era el rey. Ahora era el Señor del universo, el que se está humillando como siervo. Y cuando llega el momento de tocar a Simón Pedro, permítanme decirle que siento que me parezco a Simón a lo mejor. Y muchos sufrimos de esa misma debilidad. Pastor, pero ¿cómo cree que yo voy a ser así? Quiero que entienda bien claro. Lo que Dios ordena, lo está ordenando el Rey de Reyes y Señor de Señores. En 2 Timoteo capítulo 3 versículos 16 en adelante dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, para corregirnos, para redarguirnos y para instruirnos, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Habrás entendido en la vida que Dios, de muchas cosas que quiere que hagamos, de todo lo que Él quiere que hagamos, no está para explicarnos. Sencillamente dice, esto es así. Lo primero que entendió Pedro ahí, no entendió todo, pero lo primero que entendió fue, Señor, a mí sí me interesa el reino. Eso es lo peculiar. Eso es lo más interesante de tu vida. Que entiendas que el amor de Dios en Cristo para nosotros es darnos perdón y darnos vida eterna y llevarnos consigo al reino suyo, apartándonos del dominio del poder de las tinieblas y llevándonos a su reino de luz, alejados de la condenación eterna y herederos de la gracia de Dios. Por su misericordia alcanzamos redención de nuestras almas, perdón de pecados y recibimos la vida eterna por la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dele palmas a su gloria. No es como tú quieres. No es lo que tú quieres. No es lo que a ti te gusta. No es como tú te sientas bien. Es como Dios quiere que vivas. Es como Dios quiere que hagas. Me dijo un caballero, me encanta oírte predicar, Elías. Me encanta cómo predicas. Lo único que no estoy de acuerdo contigo, camarada, es que cómo le tiras a los adúlteros. Y a mí me encantan las mujeres
¿A poco a ti no te gustan? Mi amigo, no es lo que me gusta. ¿Sabes por qué muchos se van a ir al infierno? Porque no han querido hacer como la Biblia dice. Hasta se bautizaron, hasta son predicadores. Tienen cargos, pero no están dispuestos a obedecer a Dios en todo. Pedro ya había hecho milagros, ya había predicado. Pedro, usado por el poder de Dios. Pedro, caminando sobre las aguas. Pedro, ay, Pedrito. Y ahora viene su momento de tomar la decisión. ¿Acaso Jesús no podía entender el corazón de Pedro? Lo conocía. ¿Acaso los demás no entendían eso de lavar los pies? Sí lo sabían, sí lo entendían. Pero quiero bendecir a Dios por el carácter, por el temperamento de Simón Pedro. Porque de esa manera el Señor nos dejó una gran enseñanza. Algo tan simple, hermanos. Jesús sabía por qué estaba lavando los pies. Pero algo muy simple. ¿Qué importaba lavarse los pies ahí? No estaban de visita. Pero Jesús quería que entendieran dos cosas importantes. Que las cosas se hicieran como Él dice, no como el hombre dice. ¿Está aquí conmigo? Y que entendieran que Él no les estaba hablando de perdonar los pecados para salvación, sino que entendieran que les estaba enseñando la regla de la humildad, la obediencia y la cultura que como cristianos debemos practicar y adoptar para nuestras vidas. Amado hermano y mi hermana, en el reino de Cristo, la grandeza no se mide por la capacidad de hablar, por la capacidad de fuerza. La grandeza no se mide por la capacidad del intelecto. La grandeza no se mide por la capacidad económica. La grandeza no se mide por la fuerza. La grandeza se mide por la capacidad de humildad y de obediencia a la palabra de Dios. Jesús le dijo a aquellos discípulos que estaban peleando el primer lugar: quiero que estén, le dijo a aquella mujer, quiero que uno de mis hijos esté a tu derecha y otro a tu izquierda en tu reino. Y Jesús les dice: ¿ustedes no entienden? Que el que de vosotros quiera ser el mayor, hágase siervo de todos, hágase servidor de todos. Eso quería que Pedro entendiera también. Por eso después les dice el Señor: si me han dicho Señor, bien hacéis, porque lo soy. Pero si yo, el Señor vuestro, he lavado los pies de ustedes, ustedes también deberán hacer lo mismo. Ser humildes y servirse los unos a los otros. Eso era lo que Simón debía entender. Yo me atrevo a decir que los otros no habían entendido la lección, pero los otros, con respeto y con humildad, acomodan los pies en el lebrillo para que Jesús le lavara los pies. Pero siempre habrá alguien en la iglesia que no ha entendido cuán importante es la obediencia a la palabra, la sencillez de corazón y la humildad de espíritu. David dijo en el Salmo 51
que los sacrificios de Dios son el corazón contrito y humillado, porque el corazón contrito y humillado Dios nunca lo va a despreciar. Esa es la clave de lo que estoy hablando en esta hora: ser sencillos y obedientes a la palabra de Dios, no olvidando que esa es la verdadera grandeza. Hay santo en el reino glorioso de Jesucristo, y tú no fuiste llamado para ser grande aquí en la tierra. Tú no estás llamado para ser rey aquí en la tierra. Tú no estás llamado para gobernar a los demás. Tú no estás llamado para imponer tu temperamento. Tú no estás llamado para imponer lo que tú eres. Tú y yo estamos llamados aquí para ser conquistadores del reino de Dios. ¿Está aquí conmigo? Simón Pedro, te voy a lavar los pies. ¿Qué, Señor? Que te voy a lavar los pies. Señor, yo sé quién eres tú. ¿No me vas a lavar los pies? Jamás. Hay unos que prefieren perder el reino, pero no quieren obedecer la palabra. Y con su testimonio se han concretado a ser estorbo para muchos y hacer que muchos se alejen de la presencia de Dios, porque no han entendido que ser obedientes a la palabra y ser sencillos de corazón es lo que Dios quiere del hombre que sabe que Cristo es su Señor y su Salvador. Dijo en una ocasión una madre, cuando le estaban hablando a sus hijos, y dijo ella: ¿y cómo crees tú que mis hijos van a ser como tú dices? Ustedes ya están viejos, ya vivieron su vida. Y algunas mamás dicen: ¿y cómo cree que el pastor va a hacer que mi hija vista como vieja? Ya tiene que vestir como joven. ¿Y cómo cree el pastor que mi hijo va a estar aquí como santurrón en la casa? Tiene amigos y tiene que irse a pasear. Prefieren que se los lleve el diablo, porque no han entendido que la obediencia a la palabra es para los que quieren conquistar el reino. Termino con esto. Por eso cuando Jesús le dijo a Simón Pedro: Pedrito, si no me dejas lavarte los pies, no tienes parte conmigo. Qué simple una lavada de pies. Pero no dejarse hacerlo significaba no estar dispuesto a aceptar la obediencia a la palabra de Jesucristo. Quizá te parezca muy simple lo que Dios te está ordenando con la palabra, pero lo está diciendo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y si quieres estar conmigo en mi reino, Simón Pedro, déjame lavarte los pies. ¿Venía de viaje? No. ¿Tenía razón porque era Jesús el Señor? Sí, tenía razón. Pero cuando se trata de entender que el reino está de por medio, entonces Pedrito dice: Señor, también las manos y también lávame la cabellera, Señor. No quiero perderme el reino. Quiere ponerse de pie. ¿Qué será lo que te está estorbando? ¿Qué será lo que tu carne no quiere dejar? Y debes entender
aunque te parezca simple, una simplicidad a tu gusto, si está en contra de la ordenanza bíblica, eso te impide entrar al reino de Dios. Insisto, ¿qué era esa lavada de pies? Simple y sencilla. Sí. Pero Jesús no está viendo los pies sucios, ni el cuerpo, ni las manos, ni la cabeza de Pedro. Está viendo el corazón. ¿Quién podrá engañar a Dios? Nadie. Bien dice el profeta Jeremías: engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Dice Jehová. Solo yo, dice Dios. Dios, o Cristo, para ser más específico y claro, incomodó a Pedro tocando esa parte vulnerable de su vida. Dios te está incomodando hoy con esta palabra. Y quiero terminar diciendo, no es como nosotros queremos, es como Dios quiere. No es lo que a nosotros nos gusta, es lo que Dios ordena. No es donde yo quiero ir, donde Dios quiere que vayas. No es como te enseñaron a hablar, como Dios quiere que hables. Una vida inmersa bajo la voluntad de Dios. Obediencia a la palabra. Oremos. Bendito Dios y buen Padre Celestial, hemos oído tu palabra, Señor, y tú nos llamas, Padre Celestial, en esta hora, Señor, a hacer tu palabra nuestra forma de vida en humildad y vivir, Señor, humilladamente delante de tu presencia. Ser obediente, Señor, a tu palabra, porque la obediencia traerá vida, Señor, a nuestras vidas y nos dará vida eterna, Señor, también juntamente contigo. Que al escuchar esta palabra, Señor, cada uno de los que estamos hoy presentes, Señor, podamos reflexionar. Al haber oído, Señor, esta palabra, podamos pensar y esforzarnos, Señor, por ser cada día, Señor, más obedientes a tu palabra, vivir conforme a tu palabra, andar conforme a tu palabra, y así hallar gracia, Señor, delante de tu presencia para contigo. No hallar la gracia de los hombres, no es el caer bien a las personas, sino hallar gracia delante de ti, porque tu gracia que has derramado y que has dado es la gracia salvadora. Gracias, amado Jesús. Que cada corazón que hoy estamos aquí, que hemos escuchado tu palabra a través de los medios, podamos ser, Señor, hacedores y obedientes a tu palabra al escudriñarla. Podamos vivir, Señor, conforme a ello. En el nombre de ti, amado Jesús. Gracias, mi amado Dios. Gracias, Padre Celestial. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle. Yo me rindo. Levanta tus manos y dile: Yo me rindo. Yo me rindo. Yo me rindo.
Gracias, amado Jesús.